Bueno, buenos días estudiantes. El día de hoy pues vamos a tener la clase del lunes, entonces pues a todos los saludo con un abrazo muy fraterno. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con lo de el ciclo de vida que se presenta en la reproducción y pues ya como tal lo de las plantas. Pues bueno, quiero que pues los videos de la reproducción es un tema que estamos viendo digamos como rápido. Yo sé que es un tema un poco extenso, pero pues ustedes ya tienen digamos un nivel para poder asimilar y poder captar la información. Entonces pues necesito que tengan en cuenta pues todo lo que se les ha dicho. ¿Listo? Como segundo tengo unos avisitos importantes que hacerles y por favor estén pendientes de la sesión del Playfest porque hay gente que no me está respondiendo. Y segundo, hay personas que de pronto estudian en otros colegios, pero resulta y pasa que he evidenciado las listas y no estudian en el colegio de ustedes. Mire chicos, yo se los voy a volver a advertir y me da pena con la gente que sí responde a conciencia, pero si ustedes siguen haciendo ese tipo de cosas, yo me veré en la penosa obligación de tomar unas medidas drásticas que no quiero tomar, ¿sí? Yo más o menos ya tengo identificada quién es la persona que hace trampa y se la pasa a los demás, ¿sí? Mire, no, o sea, bueno, en fin, yo no quiero regañarlos ni nada, pero yo quiero que pues se pongan un poco más al pendiente de esa situación, ¿listo? Bueno, el día jueves vamos a tener nuestra sesión virtual, entonces pues ese día nos veremos un poquito chicos, ese día pues les explicaré ya el tema correspondiente, ¿sí? Y pues yo creo que estaremos haciendo un cuisecito, ¿sí? Para que por favor estudien mucho acerca de ese cuisecito para pues empezar como tal a sacar unas notas más significativas, ¿listo? Entonces, pues no olviden que todo lo que ven ahí lo tienen que copiar, más sin embargo voy a intentar adjuntarles una fotico por si no se ve muy claro, ¿listo? No olviden que pues el nuevo horario de biología es los martes y los jueves de 10:30 a 12:30, ¿sí? Por ende, pues el plan lector se articuló con la asignatura de español para poder sacar química y biología del mismo horario y poder realizar las videollamadas pertinentes, ¿listo, chicos? Entonces vamos a iniciar con la explicación. Vamos a explicar un poquito de los ciclos de vida que se dan en estos procesos de reproducción. Entonces, pues el ciclo de vida, chicos, básicamente hace referencia pues a la producción y al tipo de células que se van formando. No olvidemos que la reproducción de células somáticas, que son células que se encargan, digamos, de todas las funciones que no tienen nada que ver con lo sexual, sí, se reproducen a través de un proceso que se llama la mitosis. En cambio, las que son de tipo sexual, que sería el óvulo y espermatozoide, se reproducen a través de un proceso que se llama la meiosis, que yo más o menos se los expliqué, pero no se preocupen porque yo se los voy a volver a explicar paso a pasito cuando nos volvamos a ver o por medio de estos videos. Listo, entonces acá chicos vamos a encontrar tres tipos de ciclos que son los que ven acá: haploides, diploides y haplodiploides. ¿Sí? Entonces los haploides vamos a ver que se va a generar una reducción de la carga cromosomal. Listo, entonces si la célula de nosotros inicia con 36 cromosomas, perdón, sí, 36 cromosomas, vamos a encontrar que esta va a tener pues 18 cromosomas, ¿listo? Entonces ahora vamos a encontrar el ciclo de vida diploide, chicos. Acá básicamente se da por el aporte de la información genética tanto como de un macho y una hembra, ¿sí? De la unión de información genética pues variable. Este es el ciclo que más predomina en la mayoría de animales, chicos. En nosotros este ciclo predomina. Nosotros somos organismos diploides porque pues nuestra carga cromosomal se da a partir de dos organismos, ¿sí? Y esa unión de la información cromosomal de esos dos organismos mediante el proceso pues de reducción cromosomal da la formación a un individuo o a un cigoto o cene como lo somos nosotros. ¿Listo? Y el haplodiploide, que básicamente hace más referencia y pues básicamente se presenta solo en plantas, porque las plantas siempre son las que presentan este ciclo y tienen la capacidad de pronto de moverse en el ciclo haploide y en el ciclo pues diploide. ¿Sí? Y acá vamos a generar un adulto que se llama esporófito y por medio de cis ese esporófito va a generar esporas que van a tener pues su carga cromosomal, ¿sí? Según el tipo de reproducción reducida, ¿listo? A la mitad. Bueno, listo chicos, entonces vamos a iniciar la explicación de la reproducción de plantas. Pues es este pedacito que está aquí, sí, pero entonces vamos a iniciar por el lado de acá, que son las algas.
En las algas vamos a encontrar de dos tipos, chicos, las unicelulares y las multicelulares, ¿sí? Pues por la cantidad y por la presencia y la disposición de células que hay agrupadas para la formación de este tipo de organismos. ¿Listo? Entonces acá vamos a encontrar que las unicelulares se van a reproducir por medio de la bipartición, esporulación y gemación. Y acá se va a producir pues colonias, ¿sí? Colonias bastante grandes de este tipo de algas. Acá vamos a encontrar también las multicelulares. Acá pues las más comunes son las pardas, las rojas y las verdes. En las pardas vamos a encontrar que ya se reproducen mediante fragmentación. En cambio las rojas y las verdes, estas dos, se reproducen de manera sexual mediante esporas que se pueden mover y desplazar pues por el medio acuático y que van a llegar a donde, a la ósfera, y hacer un proceso como de reproducción gamética, de unión gamética. ¿Listo? Por este lado vamos a encontrar los hongos. Los hongos se reproducen mediante dos estructuras que se conocen, las hifas, ¿sí? Que son como segmenticos que se hacen en los hongos, y las esporas, que en condiciones ambientales pues se sueltan las esporas y pues ellas llegan a las hifas, básicamente donde y se desarrollan donde el ambiente sea pues agradable para ellos. ¿Listo? Vamos a tener que vamos a tener que la parte asexual en la reproducción de plantas, chicos, se va a dar mediante pues esporas, esporangios y por medio pues de procesos de fragmentación. Entonces se va a dar, digamos, a través de las hifas, que ellas se pueden, como en los hongos, se va a dar de este tipo. Se va a dar pues allá arriba como las algas unicelulares, que ustedes saben que eso es reproducción asexual. Listo, pues por los tipos que presenta. Pero entonces ahora nos vamos a venir a un grupo bastante extenso, que ya son las plantas que tienen semilla, ¿sí? Y pues las plantas que también no tienen semilla, ¿sí? Como las que ya venimos viendo, que son los brófitos y los helechos. Entonces vamos a iniciar por este lado. Entonces, la reproducción sexual se da básicamente por gametos diferentes que va a generar un cigoto. El ciclo de vida dominante es el haplodiploide, como se ya los había dicho anteriormente. Vamos a encontrar que vamos a reconocer la reproducción de briófitos y helechos, y vamos a reconocer la reproducción de plantas con semillas, que se nos van a dividir en angiospermas y gimnospermas. ¿Listo? Entonces iniciemos por este lado. Acá los briófitos van a ser un tipo de planta, ¿sí? Que no va a tener estructuras tan especializadas y desarrolladas como las que tienen, por ejemplo, las plantas que ya presentan semilla. Acá vamos a encontrar que en un extremo va a haber una estructura que se llama el cauloide, y acá vamos a encontrar dos estructuras conocidas como el arquegonio y anteridio, y acá se van a formar las oosferas y anterozoides, y esas oosferas o anterozoides hacen parte de las oósferas, los óvulos, y los anterozoides, los espermatozoides, y los espermatozoides van a viajar hasta el arquegonio, donde se encuentra, ¿sí?, la ósfera para el proceso de la reproducción. Y vamos a encontrar ahora los helechos. Los helechos básicamente en la parte de atrás, en vez de la hoja, se van a formar como unas bolitas, como unos punticos, y a esos punticos se le conoce como los oros, ¿sí? Esos oros, cuando se forma una parte que se llama el prótalo, ¿sí?, y se va a desarrollar el arquegonio y el anteridio. En ese prótalo, pues se sueltan los oros y mediante, digamos, el agua o la humedad, ¿sí?, se van a desplazar hasta el arquegonio, y ahí se va, hasta el anteridio, y ahí se va a dar el proceso de reproducción. ¿Listo? Esta va a tener pues 18 cromosomas, ¿listo? Entonces ahora vamos a encontrar el ciclo de vida diploide, chicos. Acá básicamente se da por el aporte de la información genética, tanto como de un macho y una hembra, ¿sí?, de la unión de información genética pues variable. Este es el ciclo que más predomina en la mayoría de animales, chicos. En nosotros este ciclo predomina. Nosotros somos organismos diploides porque pues nuestra carga cromosomal se da a partir de dos organismos, ¿sí? Y esa unión de la información cromosomal de esos dos organismos mediante el proceso pues de reducción cromosomal da la formación a un individuo o a un cigoto docene, como lo somos nosotros. ¿Listo? Y el haplodiploide, que básicamente hace más referencia y pues básicamente se presenta solo en plantas, porque las plantas siempre son las que presentan este ciclo y tienen la capacidad de pronto de moverse en el ciclo haploide y en el ciclo pues diploide,
¿sí? Y acá vamos a generar un adulto que se llama esporófito y por medio de ófisis ese esporófito va a generar esporas que van a tener pues su carga cromosomal, ¿sí? Según el tipo de reproducción reducida, ¿listo? A la mitad. Bueno, listo chicos, entonces vamos a iniciar la explicación de la reproducción de plantas, pues es este pedacito que está aquí, sí, pero entonces vamos a iniciar por el lado de acá, que son las algas. En las algas vamos a encontrar de dos tipos, chicos, las unicelulares y las multicelulares, sí, pues por la cantidad y por la presencia y la disposición de células que hay agrupadas para la formación de este tipo de organismos. Listo, entonces acá vamos a encontrar que las unicelulares se van a reproducir por medio de la bipartición, esporulación y gemación. Y acá se va a producir pues colonias, ¿sí? Colonias bastante grandes de este tipo de algas. Acá vamos a encontrar también las multicelulares, acá pues las más comunes son las pardas, las rojas y las verdes. En las pardas vamos a encontrar que ya se reproducen mediante fragmentación, en cambio las rojas y las verdes, estas dos, se reproducen de manera sexual, mediante esporas que se pueden mover y desplazar pues por el medio acuático y que van a llegar a donde, a la ósfera y hacer un proceso como de reproducción gamética, de unión gamética. ¿Listo? Por este lado vamos a encontrar los hongos. Los hongos se reproducen mediante dos estructuras que se conocen las hifas, ¿sí? Que son como segmenticos que se hacen en los hongos, y las esporas, que en condiciones ambientales pues se sueltan las esporas y pues ellas llegan a las hifas, básicamente donde y se desarrollan donde el ambiente sea pues agradable para ellos. ¿Listo? Vamos a tener que vamos a tener que la parte asexual en la reproducción de plantas, chicos, se va a dar mediante pues esporas, esporangios y por medio pues de procesos de fragmentación. Entonces se va a dar, digamos, a través de las hifas, que ellas se pueden, como en los hongos, se va a dar de este tipo, se va a dar pues allá arriba como las algas unicelulares, que ustedes saben que eso es reproducción asexual. Listo, pues por los tipos que presenta. Pero entonces ahora nos vamos a venir a un grupo bastante extenso, que ya son las plantas que tienen semilla, ¿sí? Y pues las plantas que también no tienen semilla, ¿sí? Como las que ya venimos viendo, que son los brófitos y los helechos. Entonces vamos a iniciar por este lado. Entonces, la reproducción sexual se da básicamente por gametos diferentes que va a generar un cigoto. El ciclo de vida dominante es el haploidiploide, como ya los había dicho anteriormente. Vamos a encontrar que vamos a reconocer la reproducción de briófitos y helechos y vamos a reconocer la reproducción de plantas con semillas que se nos van a dividir en angiospermas y gimnospermas. ¿Listo? Entonces iniciemos por este lado. Acá los briófitos van a ser un tipo de planta, ¿sí? Que no va a tener estructuras tan especializadas y desarrolladas como las que tienen, por ejemplo, las plantas que ya presentan semilla. Acá vamos a encontrar que en un extremo va a haber una estructura que se llama el cauloide y acá vamos a encontrar dos estructuras conocidas como el arquegonio y anteridio, y acá se van a formar las oósferas y anterozoides, y esas oósferas o anterozoides hacen parte de las oósferas, los óvulos, y los anterozoides, los espermatozoides, y los espermatozoides van a viajar hasta el arquegonio, donde se encuentra, ¿sí?, la ósfera para el proceso de la reproducción. Y vamos a encontrar ahora los helechos. Los helechos básicamente en la parte de atrás, en vez de la hoja, se van a formar como unas bolitas, como unos punticos, y a esos punticos se le conoce como los oros, ¿sí? Esos oros, cuando se forma una parte que se llama el prótalo, ¿sí?, y se va a desarrollar el arquegonio y el anteridio. En ese prótalo, pues se sueltan los oros y mediante, digamos, el agua o la humedad, ¿sí?, se van a desplazar hasta el arquegonio y ahí se va al arquegonio y acá pues se va a dar el proceso pues de formación del cigoto. ¿Listo? Entonces ahora aquí ya pasamos a la reproducción en plantas con semillas, chicos. Acá pues el ciclo pues donde domina es el haploidiploide. Acá vamos a encontrar semillas para que estas se puedan dispersar mediante polinizadores o mediante el viento, o también pues el agua y la humedad. Y se van a dividir en dos tipos, las plantas que se reproducen por medio, sí, de la reproducción sexual, en angiospermas y gimnospermas. ¿Listo? Entonces las gimnospermas vamos a encontrar que no va a haber una presencia de flor, ellos se van a reproducir mediante unos conos, ¿sí?
mediante unas hojas modificadas que se conocen como escamas, acabar la producción de esporas y se van a dispersar mediante el viento, y así ocurre pues la formación del cigoto y la fecundación. En las angiospermas, vamos a encontrar que ya presentan unas estructuras sexuales especializadas a través de las hojas, son hojas modificadas. Estas van a formar flores y como tal las flores van a tener una parte que se conoce como vegetativa, o sea que no hay reproducción en esta, que son los pétalos, y pues ya vamos a encontrar otra parte que son los estambres y los carpelos, que nos van a dar formación al androceo, que sería la parte masculina, y al gineceo, que sería la parte femenina. ¿Listo? Esto se va a dar por medio, pues esta fecundación se da por medio de un proceso que se reconoce como la polinización. ¿Listo? Entonces va a ser el transporte pues del polen hacia el estigma, ¿sí? Entonces va a ser el transporte del polen que se genera en el androceo hacia el estigma, en donde va a estar el gineceo, que va a ser la parte o donde vamos a encontrar la ósfera, que es lo que va a permitir la formación del cigoto. La polinización puede ser de dos tipos: autopolinización directa o cruzada. La autopolinización pues se va a dar dentro de la misma flor, directa o cruzada, pues ya se va a dar, digamos, con organismos de una misma especie de flor, y acá pues va a haber una mayor variabilidad genética y una mejor adaptación a las condiciones ambientales. Los organismos que nos pueden y que nos van a determinar algunos tipos de dispersión de polinización van a ser la anemofilia, que básicamente esta se va a dar mediante el viento. Entonces acá pues las flores tienen que ser con estambres y estigmas que sean largos, pero pues no tienden a ser flores tan vistosas. Listo, vamos a tener la entomofilia, que pues es básicamente el 100%, pues todo el más importante de los polinizadores más importantes se encuentran acá, que ustedes ya lo saben, que son las abejas, que polinizan el 80% de toda la naturaleza, y pues a este proceso de polinización se le conoce como entomofilia. ¿Listo? En la ornitofila, sí, son pues realizadas por aves de picos largos y angostos, para que ellas puedan acceder pues al polen que se encuentra, porque como se alimentan del néctar de las plantas, pues ahí las plantas aprovechan y les pegan su polen. La mayoría de estas plantas que se reproducen a través de estos tipos de polinizadores tienden a ser plantas muy coloridas, muy vistosas, o que tienen estrategias que logran atrapar a los organismos como tal, y pues permitir como su reproducción. ¿Listo? Acá también vamos a tener que la fecundación y la formación del fruto se da a través de la germinación de los granos de polen, y que se va a dar a partir de dos procesos: el triploide y el diploide. El diploide va a dar la formación del embrión, y el triploide va a dar la formación de la endosperma, que es como la parte de la que se puede alimentar el embrión, que va a ser como una parte carnosita. ¿Listo? Y la parte, cuando ya sea el proceso de la fecundación, se va hacia el óvulo. Cuando el óvulo madura, las paredes del óvulo van a formar una capa externa que va a cubrir, digamos, el fruto, que se conoce como el pericarpo.